El viernes 9 de abril del 2021 es el 56º aniversario de la noticia divulgada por el diario Revolución en que se decía habían sido capturados más de 50 ciudadanos que el rotativo calificó de inmediato como espías. En este aniversario de aquella acusación nos hace el recuento el pastor evangélico Mario Félix Ionar Barroso del Instituto Patmos, quien se refirió a lo que vino a conocerse también como la Primavera Negra Bautista. Este 9 de abril del año 2021 es viernes y nos recuerda aquel otro 9 de abril, pero del año 1965, que también fue viernes. Y aquel día, el periódico Revolución, el desayuno que tenía para los cubanos en aquella mañana, en el número 2849 de este diario Revolución, el año 9 del diario, pues despertaba a los cubanos con la noticia en portada: capturada una banda de espías de la CIA y su cabecilla yanqui, para referirse a la totalidad de 53 pastores bautistas que habían sido detenidos en días anteriores, pero especialmente la noche antes, y también al superintendente de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que tuvo siempre relaciones solidarias con la Convención Bautista de Cuba, el doctor Ever Caudill, que había sido detenido también. Fueron encarcelados, es lo que nosotros hemos denominado la Primavera Negra Bautista, porque fueron detenidos los pastores, quedaron solas sus esposas atendiendo las iglesias. Prácticamente todas las iglesias de la Convención Bautista de Cuba Occidental quedaron con sus pastores todos presos, aparte de que los seminaristas fueron enviados también a los campos de concentración de la UMAC, y el juicio fue celebrado el 14 de mayo de ese mismo año en lo que se denominó la causa 697 del año 64. Se remontaban al 64, aunque estamos hablando del 9 de abril del 65, que es cuando el diario Revolución publicaba esta noticia, porque ya desde el año 1964 venían siendo detenidos varios pastores que permanecían presos hasta juntarse todo el número que ellos tenían fichados de los pastores. Y es por eso que se llama causa 697 del 64, teniendo en cuenta el primer arresto de todos esos pastores. La Convención Bautista se entusiasmó con las promesas de la revolución, de que serían respetados los derechos del ciudadano y de que se restauraría la Constitución cubana del 40, para muy pronto ver cómo la revolución les cerraba el espacio a los religiosos bautistas, incluso su programa radial La Hora Bautista, afirmó el pastor Ionar Barroso. Esta fue, una de las primeras grandes represiones contra las iglesias protestantes en Cuba, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en la euforia de los primeros días de la revolución, que contó con bastante apoyo popular, la Convención Bautista de Cuba Occidental había sido una de las denominaciones que se había creído las promesas realizadas por Fidel Castro en la historia Maestro Verá, y que iba a ser restituida la Constitución del 40, y que todos los derechos iban a ser devueltos. En esa emoción incluso la Convención Bautista había hasta donado un tractor para la reforma agraria. Sin embargo, muy pronto comenzaron a venir los reveses, y por ejemplo el programa radial que tenía la Convención Bautista, La Hora Bautista, que tenía como locutor al pastor Domingo Fernández, fue clausurada la imprenta bautista y confiscado el local de esa imprenta. Fueron cerrados los colegios bautistas que existían a lo largo de la isla y robados los terrenos de algunos de esos colegios, como es el caso del terreno de la iglesia bautista de Aguajay, que hasta el día de hoy permanece en manos de la dictadura, que lo robó y tiene hoy construido en ese lugar empresas suyas. Las convenciones bautistas en Cuba habían sido organizadas desde el 1905. El acoso y arresto arbitrario de sus religiosos, que culminó en el anuncio del 9 de abril del 1965, aunque fue un golpe muy fuerte, no logró extinguir la llama religiosa bautista en Cuba, añadió Mario Félix Ionar Barroso. Esta ola represiva, que el periódico Revolución denominaba como la captura de la banda de espías de la CIA con su cabecilla yanqui,
pues venía a culminar todo este proceso de cierres, de confiscaciones, y pretendía dar un golpe demoledor a la Convención Bautista de Cuba Occidental. No obstante, esta convención, al igual que la Convención Bautista de Cuba Oriental, habían sido ya organizadas desde el año 1905 y existía un número importante de iglesias a lo largo de toda la isla, y a pesar del apresamiento de los pastores y de la llevada de los seminaristas a los campos de concentración de la JUMAC, no pudieron detener la obra bautista. Mario Félix Ionar Barroso añadió que fue el pastor Reinaldo Medina el pastor que más tiempo estuvo preso de los más de 50 arrestados de manera arbitraria. Los pastores que fueron enjuiciados en La Cabaña ese 14 de mayo de 1965 fueron condenados a largos años de prisión, aunque al final ninguno llegó a cumplir las condenas enteras. El pastor que tal vez estuvo más tiempo de todos ellos fue el pastor Reinaldo Medina, que estuvo 13 años en las prisiones de Fidel Castro y que publicó su libro testimonial El Evangelio detrás de las rejas, y que luego de cumplir esta condena, de cumplir esos 13 años, logró salir al exilio y fundó la Iglesia Bautista Estrella de Belén en Hialeah. Mario Félix Ionar Barroso afirmó que bajo la Revolución Cubana, un magistrado, además de fungir de juez en el proceso contra algunos de los pastores bautistas, también se las dio de profeta. Se cuenta que en el juicio, el pastor Luis Manuel González Peña, que era un líder prominente de la convención, fue interpelado por el juez, que le aseguró al pastor González que dentro de 30 años en Cuba no habría ninguna iglesia, o sea, refiriéndose proféticamente al año 1995, a lo cual González Peña en el juicio, muy respetuoso, le dijo: señor magistrado, el cristianismo lleva en el mundo 2000 años y nada ni nadie ha podido detenerlo. Dentro de 30 años en Cuba habrá el doble de las iglesias que ahora tenemos. Ionar Barroso dijo que en Cuba no solo las iglesias sin reconocimiento legal, sino también las que lo ostentan son objeto de acoso sistemático por el régimen. A pesar de la necesidad de la propia dictadura de cambiar en la Constitución la declaración de que era un sistema ateo a un sistema laico, esto fue en el año 1992, una movida necesaria para su propia sobrevivencia luego de la caída del campo socialista. En la realidad y en la práctica, las violaciones a las libertades religiosas han sido sistemáticas, tanto a las iglesias con reconocimiento legal como a las que no lo tienen. Y actualmente, en el año 2021, esas violaciones están, diríamos que, a tope, porque con la cuestión del coronavirus y la política del reordenamiento se está justificando toda clase de atrocidades contra todas las iglesias. Mario Félix Ionar Barroso dijo que en Cuba en el 2021 se intenta asfixiar a las entidades religiosas por la aplicación de tarifas como si fueran empresas. Según el pastor evangélico Ionar Barroso, tal como La Habana el 9 de abril del 1965 no logró acabar con la Convención Bautista Cubana, tampoco lo podrán en el 2021 por los valores que respaldan al religioso y no al Partido Comunista Cubano. La última manera de intentar acabar con las iglesias en Cuba, incluyendo las iglesias bautistas, es en la actual política llamada del reordenamiento, que tanto recuerda a aquella otra política de la reconcentración de finales del siglo XIX. Y esta vez, como parte de esta política del reordenamiento, que es como una especie de recondenación del pueblo cubano, pues una de las cosas que están haciendo contra las iglesias es aplicándole tarifas por los servicios de electricidad y demás, que son totalmente impagables, aplicando a las iglesias la política como si fueran empresas privadas, cuando no lo son en realidad. De esta manera, Caridad Diego y la Oficina de Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido, que ha sido la entidad usada primordialmente para violar las libertades religiosas, está intentando hacer su último esfuerzo por acabar con las iglesias, esta vez mediante un ahogo financiero. Pero no lo van a lograr. Han sido 62 años donde se demuestra que la fe, la esperanza y el amor o la caridad son, como bien dice la Escritura, son muy importantes y no se puede contra ellos. Y estamos convencidos no solo que no se puede contra ellos,
sino que la fe, la esperanza y el amor van a ser las armas que definitivamente van a derrumbar esta dictadura que ya está en proceso total de deterioro. Al recordar los sucesos del 9 de abril del 1965, el pastor Mario Félix Sionar Barroso dijo que los ideales bautistas no solo se han mantenido en Cuba, sino que también impulsan a la patria y a la vida y a la bondad entre hermanos. Agradezco profundamente al pastor Mario Félix Sionar Barroso del Instituto Patmos al recordar la historia recién de la Convención Bautista de Cuba. Aprecio mucho el apoyo que nos brinda nuestra productora Patricia Martínez y agradezco, estimado radioyente, su gentil sintonía a este programa Entre Dos Ríos y su atención a esta servidora, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York y para Radio Martí.